¿Por qué siempre vamos a la guerra con bombas y aviones cuando tenemos un instrumento humano? Cierra el grifo del petróleo y el mundo te escuchará. Escuche. América es adicta al petróleo. Escuche atentamente. América es adicta al petróleo. Somos adictos al petróleo y al gas. Adicta al petróleo. Y cada vez somos más y más dependientes. América es adicta al petróleo que a menudo importamos de lugares inestables del mundo. De países de dudosa reputación en lo que se refiere a democracia y derechos humanos. La cuestión es, ¿qué idioma vamos a hablar con estos nuevos pesos pesados de la escena mundial? Ayer estuvo el diablo aquí. En este mismo lugar huele a azufre todavía. El señor presidente de los Estados Unidos vino aquí hablando como dueño del mundo. Lugares inestables, inestables, inestables del mundo. Los ejércitos estadounidenses están luchando actualmente en 4 guerras y pueden desplegarse en pocos segundos. A Rusia también le gustaría utilizar así a su ejército. Pero ahora nosotros solo tenemos petróleo y gas, y debemos utilizar lo que tenemos. Si no lo hacemos, estamos cometiendo un crimen contra nuestro propio pueblo. Fue una simple casualidad que cuando el barril de petróleo costaba entre 20 y 30 dólares, Irán clamara por el diálogo entre civilizaciones, y que cuando llegó a costar 70 dólares el barril, Irán clamase por la destrucción de Israel. ¿Fue una simple casualidad? Fue una simple casualidad que cuando el barril de petróleo costaba entre 20 y 30 dólares, George Bush mirase a los ojos a Vladimir Putin y dijese que estaba viendo a un buen hombre. Y que cuando ha llegado a costar 70 dólares miremos a Putin a los ojos y veamos a Gazprom, a los medios de comunicación y las instituciones que ha nacionalizado. ¿Es una simple casualidad? Es una simple casualidad que cuando el barril de petróleo costaba entre 20 y 30 dólares, Hugo Chávez fuera un cachorrito. Hola, América. Y que cuando el barril ha llegado a costar 70 dólares, Hugo Chávez les diga a Tony Blair y a George Bush que se vayan al infierno. ¿Todo eso son simples casualidades? No lo creo. Esto es Georgia, un país del Cáucaso, en otros tiempos parte de la Unión Soviética. Un país que hace cuanto puede por ser independiente. Pero eso no es fácil cuando uno no tiene recursos propios y depende en gran medida de Rusia. En realidad lo que ocurrió fue lo siguiente. Estábamos muy bien preparados para el invierno. Lo teníamos todo listo. Se habían renovado los sistemas. Todos los contratos de importación estaban en orden, todo estaba listo. El único problema eran realmente los contratos de gas, porque los precios que nos había dado Gazprom eran muy altos. Apenas un mes antes, en noviembre o diciembre del año anterior, nos dijeron que el precio iba a subir de 63 dólares a 110. Algo a lo que no veíamos ninguna justificación económica. No obstante, estábamos preparados y ese precio se pagó. Sin embargo, el suministro de gas a Georgia se cortó artificialmente el 22 de enero. El gasoducto explotó a primera hora de la mañana. A las 3, los rusos detectaron que la presión estaba descendiendo rápidamente, por lo que cerraron de inmediato el suministro de gas. Poco después se descubrió que un gasoducto había explotado en 2 puntos en Larsi.
Las explosiones que se han producido en Osetia del Norte han sido el resultado de atentados, según declaraciones del fiscal general. Los ataques fueron realizados con bombas caseras. Se trata del principal gasoducto que va desde Mozdok en Rusia a Tbilisi. Así que la mañana del 22 de enero, aproximadamente entre las 4 y las 5 de la mañana, se producen 3 explosiones simultáneas. 2 gasoductos que traen gas a Georgia, que no es como si estuvieran juntos, hay espacio entre ellos, varios cientos de metros. Y otra en una línea eléctrica que viene de Rusia a Georgia y que está situada a unos 300 kilómetros de este lugar. Esto hizo que en una hora Georgia perdiera aproximadamente el 100% del suministro de gas y aproximadamente el 50% del suministro eléctrico. Frío y oscuridad. Pobre Georgia. Quien tiene el petróleo y el gas, tiene el poder. Y los rusos no pierden una sola oportunidad de restregárselo por las narices. Aunque gran parte de Georgia esté a oscuras y nuestras casas no tengan calefacción, Georgia no se rendirá ante Rusia. Rusia debe darse cuenta de que Georgia nunca se rendirá. Tienen que recordarlo. Somos una gran nación. Una nación mucho mayor de lo que esos hombrecillos puedan imaginar desde su país. Su presidente declaró casi inmediatamente que Rusia estaba detrás de aquello. Bueno, le he contado los hechos. Ya, pero además de los hechos también hay que buscar indicios. ¿Qué hechos apuntaban claramente en esa dirección? Todos ellos. Los georgianos no tienen por qué amenazar a Rusia. Segundo, es muy sencillo. Si uno compra algo, tiene que pagarlo. Si Rusia reconoce la soberanía de Georgia, Ucrania y otros países, es lo correcto. Si fuerais nuestros vasallos o nuestros sirvientes, podríamos daros el gas y el petróleo gratis. Pero nos habéis convencido de que sois independientes. Y eso está muy bien. Pero ahora debéis hacer frente a las consecuencias. Nosotros tenemos que respetar vuestra independencia con palabras y con hechos. Así que no vamos a venderos el gas y el petróleo casi regalado. Evidentemente, Georgia y Ucrania no pueden permitirse pagarnos. Pero los demás países tienen que pagar. Os beneficiáis de eso. Podéis devolvernos el favor con buen comportamiento. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Muy sencillo. No nos insultéis. Si Saakashvili insulta a Rusia, eso cuesta dinero. Mensaje recibido. Pero esto solo vale para las antiguas repúblicas soviéticas, o los europeos también deberíamos empezar a temer a los Putin de este mundo. En la actualidad, Europa depende del exterior para cubrir el 50% de sus necesidades energéticas. Si no se toman medidas, se calcula que esta dependencia habrá aumentado hasta el 70% en 2030. Entonces empecé a pensar, ¿habrá una correlación entre el precio del petróleo y el avance de las libertades? ¿Qué pasaría si hago un gráfico que cubra desde 1979 hasta 2006 y voy anotando cada año el precio del barril de petróleo? ¿Y si a continuación añado al gráfico el índice de libertades que ha dado cada año Freedom House a países como Venezuela o Rusia o Nigeria? ¿Qué es lo que pasaría? Esa era la idea, y eso fue lo que hice. Y lo que descubrí fue algo muy interesante. El precio del petróleo y el avance de las libertades mantienen una relación inversa. Es decir, mientras el precio del petróleo estuvo bajando desde 1979 hasta mediados de los 90, las libertades parecían avanzar.
en lo que yo llamo los estados petrolistas. Y los estados petrolistas son países que dependen en gran medida del petróleo y que tienen unas instituciones débiles o unos gobiernos autoritarios. Venezuela y Rusia son estados petrolistas. Noruega no es un estado petrolista. Sí, depende en gran medida del petróleo, pero tiene una economía diversificada y unas instituciones fuertes. Y lo que observé es que el precio del petróleo y el avance de las libertades en los estados petrolistas parecen marchar en direcciones opuestas. Cuando el precio del petróleo bajaba, las libertades aumentaban, y cuando el precio del petróleo sube, las libertades disminuyen. El presidente de Venezuela es adorado por los sectores más pobres de la población. Y es lógico. Cuando llueven los petrodólares es fácil repartir. Quizá no lo parezca, pero Venezuela es el quinto productor de petróleo del mundo y cubre más de un 10% de las necesidades de petróleo de América. Comandante Chávez, aquí está su pueblo, aquí está su pueblo. Usted le pertenece a este pueblo. Con ustedes, compatriotas, nuestro presidente, nuestro candidato de acero, Hugo Chávez Frías. Gracias. Camaradas y compatriotas que hoy han venido una vez más a desbordar esta inmensa avenida Bolívar en el Valle de Caracas, un abrazo infinito de mi corazón. Hugo Chávez Frías, presidente de Venezuela, elegido democráticamente en 1998. Populista, carismático, poco fiable, dictador, el payaso de Sudamérica. Ha sido calificado con estos y otros muchos nombres. Pero mientras el precio del petróleo siga siendo alto, Chávez sabe dónde radica su poder. Y utiliza ese poder como le viene en gana. Hoy en día es él quien maneja la política exterior de Venezuela, no los americanos, como en los viejos tiempos. Creímos que la caída del muro de Berlín iba a desencadenar una marea imparable de mercados libres y de pueblos libres. Pero aquello era un mundo de entre 20 y 40 dólares el barril de petróleo. Y según hemos pasado de aquel mundo de entre 20 y 40 dólares el barril a un mundo de entre 40 y 70 dólares el barril, lo que hemos visto es que aquella marea imparable de mercados libres y pueblos libres se ha visto contrarrestada por una contramarea, una marea negra de petroautoritarismo. Se trata de un grupo de autócratas electos o de autócratas autocráticos envalentonados por un petróleo a 70 dólares el barril. Estamos hablando de Venezuela, Rusia, Nigeria, Sudán, Irán, Arabia Saudí, Guinea Ecuatorial, Angola, Kazajstán. Y la lista continúa. Todos estos regímenes autoritarios son ahora regímenes petroautoritarios. Constituyen una contramarea. Si Alá lo quiere, los pueblos de Venezuela e Irán se mantendrán unidos eternamente. Podrán aparecer dificultades, pero la voluntad revolucionaria de las dos naciones superará todos los problemas. Deme otra década de petróleo a 70 dólares el barril y le daré una geopolítica global realmente negativa, en la que incluso buenos gobiernos como India o Japón, que son verdaderas democracias, tendrán que inclinarse ante estos estados petroautoritarios para poder cubrir sus necesidades energéticas. América es adicta al petróleo. Su Excelencia Don Hugo Chávez Frías. Ayer estuvo el diablo aquí. Petróleo que a menudo importamos de partes inestables del mundo. Aquí, en Ayacucho 7, apuntando al Atlántico, 55.000 kilómetros cuadrados. Allí se estima que existen más de 1 billón de barriles de petróleo. Es un mar de petróleo.
es el área más grande del mundo que se conozca. Aquí hay petróleo para 2 siglos y más, bien utilizado, bien explotado, y además no para alimentar la voracidad capitalista de las potencias mundiales, sino primero para explotarlo racionalmente en función de los intereses de nuestro pueblo y de nuestros pueblos hermanos. Al mismo tiempo que el presidente iraní Ahmadinejad y Chávez inician en Venezuela la explotación del mayor yacimiento petrolífero del mundo, lo vemos también en Georgia. El ministro de Energía georgiano explica cómo su país se ha vuelto hacia Irán para resolver la crisis energética. ¿Dónde estaba usted cuando tuvo lugar el incidente? Yo estaba en Irán, negociando el posible suministro de gas a Georgia en el futuro. El posible envío de gas por causas de fuerza mayor. En el caso de que ocurriera algo, podríamos traerlo de Irán a través de Azerbaiyán hasta Georgia. Durante las negociaciones de los siguientes días, se nos ofreció la posibilidad de que, si el problema persistía, Irán cumpliera con ese papel en el futuro. Georgia está atrapada. Quiere ser una democracia y quiere ingresar en la OTAN. Los americanos están encantados, pero los rusos no. Quieren recuperar a su antiguo aliado, dócil y obediente, y lo dejan bien claro controlando su suministro energético. Un buen socio no te sube el precio casi al doble en un día. El 31 de diciembre el precio era de $63 y el 1 de enero era de $110. Un socio decente creo que no haría algo así. Por supuesto que los precios para el exterior, para otros estados, evidentemente vienen definidos por el mercado. No por razones políticas, por el deseo de tener a Ucrania o a Georgia como amigos, por ejemplo. Así que cuando alguien acusa a Rusia de estar utilizando el gas como arma política, yo puedo decirles, bueno, la hemos estado utilizando como arma política durante 10 años y nadie ha dicho nada. Pensaban, vaya, qué bien, nos están pagando, están sosteniendo la economía de Ucrania. Estupendo. Pero cuando Rusia decide parar y empezar a aplicar las reglas del mercado, entonces dicen, es un arma política. Hay que elegir si uno quiere economía de mercado o economía política. Georgia no es un buen ejemplo para otros países. Es independiente y ha emprendido el camino de la democracia. Quiere entrar en la OTAN y en la Unión Europea. ¿Qué países vecinos de Rusia se atreven a comportarse así? La nueva generación es consciente del hecho de que Rusia solo tiene intereses estratégicos. A Rusia le interesa tener una relación hostil con Georgia. Una política amistosa tiene que ser coherente. Tienen derecho a decir, bien, muchachos, de acuerdo, no entraremos en la OTAN. ¿Y qué van a conseguir a cambio? No lo estoy planteando muy diplomáticamente, pero lo estoy diciendo como es. Georgia es un caso fundamental. Es un estado fracasado. La situación en Georgia es catastrófica. Un cuarto de la población se ha ido. El gobierno georgiano está recibiendo dinero de Estados Unidos, de los contribuyentes estadounidenses. El gobierno está a sueldo de los contribuyentes estadounidenses. Tenemos que interpretar sus declaraciones desde ese prisma. ¿Hubo alguna reacción por parte de Estados Unidos, como aliados de su gobierno? Bueno, comprendieron, todo el mundo comprendió que ante una situación de fuerza mayor, este suministro de fuerza mayor durante unos días no suponía un gran problema, o al menos eso espero.
En última instancia, todos somos georgianos. Al menos mientras dependamos de Rusia para cubrir nuestras necesidades energéticas, o de Venezuela, o de Irán, Kazajstán, Nigeria, Sudán o Arabia Saudí. Mientras el precio del petróleo siga como está, los países sin recursos energéticos tendrán que plegarse ante gobiernos que no están en lo más alto en cuanto a democracia y derechos humanos. Esto es la lógica de Maquiavelo. No creo que sea normal. No creo que sea normal acusar a Rusia de volar unos gasoductos que en cualquier caso va a tener que reparar. Rusia ha perdido dinero y tiempo. Ha perdido imagen. Ha perdido a Georgia como comprador de su gas a largo plazo. Porque, obviamente, ahora Georgia pensará en diversificar sus rutas de suministro y ya ha contratado gas iraní. Y está pensando seriamente en comprar gas a Azerbaiyán, etc. Pero Georgia no ha cambiado su posición política. Por eso creo que no deberíamos pensar que el gobierno ruso es tan estúpido como para no haber pensado que el resultado sería este. Ya han empezado a imponer su voluntad a otros países. Si te ponen la cuerda al cuello, lo entenderás. No creo que vayan a estrangular a Europa, pero intentarán influenciar. La segunda ley de la petropolítica es: los adictos nunca dicen la verdad a sus camellos. Y nosotros somos los adictos y ellos son los camellos. Así que nunca vamos a tener una conversación sincera y franca. ¿Cree que vamos a tener una conversación sincera y franca ahora mismo con Arabia Saudí? ¿Cree que vamos a tener una conversación sincera y franca sobre la democracia y Thomas Jefferson ahora mismo con Putin? ¿O que Europa va a tenerla? No, no lo creo. Ahora mismo tenemos a Gerard Schroeder en el Consejo de Administración de una petrolera rusa. ¿Va a hablarles él de la necesidad de que haya mercados libres, innovación, educación, de que inviertan seriamente en su pueblo y no se enganchen al petróleo? No, no lo creo. No sé si llegaremos hasta el punto de renegar de nuestros principios. Pero hablaremos con la boca pequeña. Hablaremos de la democracia así, no así. ¿De acuerdo? Y ese es el precio que pagaremos por ser nosotros los adictos y ellos los camellos. ¿No es un poco simplista meter en el mismo saco a todos los países productores de petróleo? ¿No hay excepciones a la regla? ¿Quién está presionando a quién? Arabia Saudí, el mayor productor de petróleo del mundo, no quiere que se le agrupe con Rusia, Irán y Venezuela. Arabia Saudí es un país que en los últimos 40 años nunca ha intentado utilizar el petróleo como un instrumento político. Nosotros no queremos molestar a nadie. En 1973 nos vimos obligados a utilizarlo. Una vez. Pero aquello pasó. Seguimos confirmando al mundo que esto nunca ocurrirá. Ahora empezamos a oír muchas tonterías sobre boicotear a Irán. Pero lo que me preocupa es que cuando Occidente plantea eso en nuestra región, va a ser muy difícil que mi gobierno me convenza de que no es buena idea utilizar el petróleo contra nuestros enemigos. Porque todos van a decirme: mira a América, mira a Europa. Esa gente sabe hacer su política. ¿Por qué nosotros no? ¿Por qué siempre vamos a la guerra con bombas y aviones cuando tenemos un instrumento humano que es: cierra el grifo del petróleo y el mundo te escuchará? Pero esa no es la política de Arabia Saudí. Nosotros pensamos que el mundo es nuestro mercado. Pensamos que la prosperidad del mundo es la de nuestros clientes. Y no vamos a poner en peligro eso. Pero los nuevos líderes del mundo no piensan lo mismo. Es como si hubiera vuelto la Guerra Fría. Solo que esta vez los dos bandos son los que tienen petróleo y los que necesitan petróleo. Putin, Ahmadinejad y Chávez
Utilizan la energía como arma en sus batallas ideológicas. La faja petrolífera del Orinoco se está convirtiendo en una faja universal, pues. Aquí estamos juntándonos con ustedes para que esta gran y magna reserva de petróleo sirva para el desarrollo de nuestro pueblo y el desarrollo de nuestros pueblos y la integración entre nosotros. Argentina, Uruguay, Brasil, Suramérica, la Unión Suramericana, Irán, la Unión Sur-Sur, la integración Sur-Sur. Demás empresas rusas, por aquí están los rusos también, y más allá de aquella sabana, por allá están los chinos, por allá hay unos gringos también. Aquí no excluimos a nadie, solo que ahora no somos colonia de su gobierno, somos libres, todos somos hermanos y aquí hemos venido a unirnos para trabajar y más allá para lograr el mundo pluripolar, el mundo en equilibrio, decía Simón Bolívar. Es la hora de la fiesta. Un mundo multipolar. Esa es una gran ambición. ¿Por qué tienen que ser los americanos los únicos que deciden en este mundo? Se han suscrito un conjunto de documentos. Ya estamos avanzando en su ejecución, que bueno, definitivamente le da un cambio cualitativo a la situación. ¿Cuál es la situación? La presencia de la CNPC, la empresa nacional china, una empresa gigantesca en el área de petróleo. ¿Qué beneficio nos trae eso para el país? Y cómo eso, de alguna manera, establece una relación firme y estratégica con China. Bueno, primero para el país, son inversiones cercanas a los 5.000 millones de dólares. Nuestro comercio con China, entonces, ha pasado de casi cero, que había hace 2 años, a un suministro en estos momentos de 200.000 barriles día de petróleo en China. ¿Eso qué significa también? Que nosotros hemos estado construyendo una ruta de comercio hacia el oriente del planeta. Sí, hacia India, hacia China. Esto es lo que dice Rafael Ramírez, ministro del Petróleo de Venezuela, que también es el presidente de PDVSA, la Compañía Petrolífera Nacional Venezolana. Así que el petróleo y la política van de la mano. Y lo mismo está ocurriendo en Rusia. Gazprom no es una compañía normal. Gazprom es Rusia. Gazprom es el arma energética del gobierno ruso. Gazprom hace todo lo que el gobierno ruso le dice. Y no al revés. Son lo mismo. Son dos caras de la misma moneda. Royal Shell lo ha experimentado en sus propias carnes. Un proyecto de extracción de petróleo y gas de Shell en la isla rusa de Sajalín se paró de la noche a la mañana. Según el Kremlin, los contratos multimillonarios que se habían firmado en diferentes momentos ya no tienen valor. O quizá Rusia ya no quiere que haya intereses extranjeros en su sector energético. Los contratos firmados son perjudiciales para Rusia. Son contratos neocolonialistas. ¿Cómo es posible que se firmaran esos contratos? Estoy seguro de que la investigación... Recuerdo cómo eran entonces las cosas en Rusia. Creo que la investigación mostrará que hubo muchos sobornos. Y según las leyes internacionales, no las leyes rusas, un contrato en el que ha habido corrupción no es válido. ¿Cómo podría decirlo suavemente? Hicieron las cosas mal. Rusia les paga bien por su trabajo, pero vienen y dicen,
¿Sabéis, chicos? No van a ser 12, sino 20 millones de dólares. Pero no vamos a decir por qué, ¿de acuerdo? La única cosa que podemos decirles es: marchaos con vuestra mierda. Marchaos con vuestra mierda. De repente Rusia revisa sus contratos con compañías extranjeras. Venezuela aprueba unas subidas de impuestos espectaculares para las petroleras extranjeras. Marchaos con vuestra mierda. Fue lo que les dijeron a las petroleras extranjeras en Teherán. Allí, la siniestra Guardia de la Revolución, organización paramilitar que representa la línea dura de la revolución islámica, está haciendo todo cuanto puede por hacerse con el control de la extracción de gas y petróleo. Y lo están haciendo bajo la supervisión de un antiguo miembro de la Guardia, Mahmoud Ahmadinejad. Cuando todo lo que tienes que hacer como líder es extraer petróleo, ¿por qué vas a hacer más? ¿Por qué dar poder a tu pueblo? ¿Por qué preocuparte por abrirte al mundo? ¿Por qué preocuparte por la OMC? ¿Por qué molestarte en liberar a tus mujeres? ¿Por qué molestarte en educar a tu pueblo en los inicios del siglo XXI? No tienes por qué hacer nada, solo tienes que extraer petróleo. Pero cuando no puedes extraer petróleo, cuando tienes que dar poder a tu pueblo, hombres y mujeres, para que desarrollen todo su potencial, entonces tienes que organizar la sociedad de otra forma. Los países no cambian cuando tú les dices que tienes que cambiar, cambian cuando ellos deciden que deben cambiar. Eso lo sabe cualquier padre. Y lo que tenemos que hacer es crear un contexto en el que los países en los que queremos ver esas reformas puedan avanzar y que esos países decidan por sí mismos que deben cambiar. Y la clave es bajar el precio del petróleo. No va a bajar a cero. Pero hay una gran diferencia entre un barril de petróleo a $70, con lo que puedo tumbarme y no preocuparme, y un barril de petróleo a $20. ¿Sabe? El lema de la Revolución Americana era: no hay impuestos sin representación. Aquí estamos ahora mismo, el día de la independencia de los Estados Unidos, y el lema de nuestra revolución era: no hay impuestos sin representación. El lema de los regímenes petrolistas es: no hay representación sin impuestos. Es decir, si no tengo que cobrarte impuestos porque puedo extraer petróleo, no tengo por qué representarte. Eso es lo que todos estos regímenes dicen a sus pueblos. Mirad, no os estoy pidiendo dinero, así que a mí no me pidáis nada. Pero si tengo que cobrarte impuestos, entonces tengo que escucharte. Entonces tengo que representarte. Cuando tengo que cobrarte impuestos, cuando no puedo simplemente extraer petróleo, bueno, entonces tengo que trabajarme a mi pueblo. Entonces tengo que representarte. Y así se hace una política muy diferente. La confianza de los autócratas proveedores de energía está estrechamente unida a los precios del gas. Nunca habían sido tan altos. Y seguirán subiendo debido a un fenómeno llamado peak oil. Es simplemente la expresión, la hipótesis, de que la facilidad de encontrar petróleo depende de la cantidad de petróleo que quede. Por supuesto, al principio queda todo el petróleo, cuando se empieza a extraer, y todos son éxitos. Pero gradualmente, según se van pescando los peces del estanque, cada vez es más difícil pescar. Esa ralentización de la tasa de descubrimiento ya se produjo hace 20 años y ahora está empezando a notarse en el ritmo de producción. Y es algo inevitable. No hay nada en el horizonte que pueda impedir que la producción de petróleo siga decayendo. Hay desacuerdo acerca del año en el que ocurrirá, y yo soy uno de los pesimistas que dicen que no solo va a ocurrir, sino que ya ha ocurrido. ¿Durante cuánto tiempo se puede mantener el optimismo? Los precios del petróleo siguen subiendo y la producción decreciendo. El poder mundial está desplazándose desde Washington, Londres y Bruselas a Moscú, Caracas y Teherán. Mientras tanto, la demanda de energía sigue aumentando. Los nuevos mercados de China e India son insaciables. Los precios del petróleo van a seguir siendo altos por una razón muy sencilla. El mundo es plano. El mundo es plano y 3.000 millones de nuevos jugadores, a saber, India, China, el antiguo imperio soviético y Europa Oriental, acaban de entrar en el campo de juego económico global, cada uno de ellos con su propia versión del gran sueño europeo o del gran sueño americano. Una casa, un coche, una tostadora, un microondas, un frigorífico.
Cuando 3.000 millones de personas pasan de lo que Jared Diamond llama estilos de vida de bajo impacto, en términos energéticos, a estilos de vida de alto impacto en un periodo de tiempo tan corto, porque todos ellos han entrado en el planeta plano, cuando eso ocurre, la demanda de energía va a subir enormemente, así que no me hago ilusiones. A corto plazo, los precios van a mantenerse en el ámbito de los 50 a 70 dólares el barril. Mientras tanto, el mercado de la energía global sigue creciendo. En Occidente la demanda aumenta sin cesar. De ahora a 2030, la demanda de petróleo habrá subido en un 40%. Así que los nuevos líderes mundiales lo tienen fácil, ¿o no? Sí. Durante 5 años, o puede que 10, los que simplemente extraigan petróleo podrán ganar lo suficiente para influir en otros países. Pero en última instancia se están colgando ellos solos. Somos adictos a su petróleo, pero ellos se han convertido en adictos a los precios altos, y ambos tenemos que romper con nuestra adicción. Cuidado. ¿Qué ha pasado bajo el presidente Chávez? El petróleo, el manejo de la industria petrolera ha cambiado de su forma tradicional. La empresa nacional petrolera, PDVSA, se está manejando ahora de una forma no comercial, más que todo como una especie de apéndice del gobierno para proyectos y programas sociales. No ha invertido lo que tiene que invertir para renovar su capacidad de producción, ha perdido potencial de producción, ha sido operada con bastante poco profesionalismo. Nosotros estamos muy preocupados por el futuro de la industria petrolera porque una empresa manejada en esa forma, tarde o temprano colapsa. Acaba de anunciarse un endeudamiento de PDVSA por 3.500 millones de dólares. Entonces uno se pone a pensar cómo es posible que haya que endeudarse por 3.500 millones de dólares a los altísimos precios del petróleo cuando no se ha gastado tampoco ni en inversiones ni en nada reproductivo. Así que ahí están, adictos al petróleo, pero queda tan poco bajo tierra. Y ahí están, adictos al petróleo, pero los precios están fuera de control. Existe una amenaza realista de Rusia hacia Occidente. Pero no es que Rusia utilice el petróleo y el gas como arma, algo de lo que se nos acusa a menudo, sino que Rusia no tiene munición para esa arma. A causa de la ineficacia de los métodos de trabajo de nuestro gobierno, incluyendo a Gazprom, acabaremos teniendo problemas con el gas. Rusia no extrae gas de su yacimiento más rico, Imal. Y en los yacimientos más antiguos la producción irá cayendo con el tiempo. Y esto causará problemas a Rusia. ¿Por qué? Porque la sociedad en cuestión no se gestiona eficientemente. De modo que nuestro suministro de gas también corre peligro. En resumen, la producción no es fiable, los productores no son fiables y los precios no son fiables. Quizá deberíamos refugiarnos bajo las faldas de los saudíes, los mayores productores del mundo que todavía no están involucrados en esta guerra. Queremos producir lo suficiente para mantener nuestro desarrollo nacional, pagar nuestras cuentas, pagar todos los productos que importamos de Occidente, de Japón, China y América. Mantener una sociedad muy próspera.
No me interesa ver cómo acumulamos más y más dólares. Me gustaría que mi país siguiera acumulando barriles de petróleo bajo tierra. El petróleo que está bajo tierra nunca perderá su valor. Durante los próximos años vamos a seguir siendo víctimas de nuestra estupidez y nuestra avaricia. Después de 1979 y de aquel pico en los precios del petróleo que ocurrió en Estados Unidos, una gran explosión de conservacionismo e innovación. Tanto que redujimos espectacularmente nuestras importaciones de petróleo. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Nos volvemos torpes, gordos y vagos? La OPEP mantuvo los precios bajos. Nos decían, venid, venid a $1 el galón, el petróleo es barato, más barato que el agua embotellada. ¿Y nosotros qué hicimos? Nos olvidamos de la energía solar, de la energía eólica, de los biocombustibles y nos volvimos a enganchar. Odio verme como un saudí que vende su petróleo a $100 el barril. Es demasiado barato, demasiado barato. ¿Recuerda lo que dijo una vez el exministro saudí del petróleo, el jeque Ahmed Zaki Yamani? La edad de piedra no terminó porque se acabaran las piedras, ¿de acuerdo? Y la edad del petróleo no se va a terminar porque se acabe el petróleo. Terminará porque alguien inventará una alternativa al petróleo. Los avances en estas y otras nuevas tecnologías nos ayudarán a alcanzar otro gran objetivo, haber reducido en más de un 75% nuestras importaciones de petróleo de Oriente Medio para 2025. Aplicando el talento y la tecnología de América, este país puede mejorar espectacularmente nuestro entorno, superar una economía basada en el petróleo y convertir nuestra dependencia del petróleo de Oriente Medio en algo del pasado. ¿Vamos a permanecer inmóviles mientras nos convertimos en adictos al petróleo procedente de lugares inestables? ¿O hay alternativas? La explosión industrial del siglo XXI será la de las energías limpias y las energías verdes. Esa va a ser la gran explosión industrial. Lo sé como sé que estoy aquí hablando con usted. Lo que no sé es si será América quien domine esa industria o si será Europa o China. No hay un compromiso serio por parte de los gobiernos y los empresarios occidentales y americanos. El mundo nos necesita para desarrollarse. Energía solar y biodiesel. ¿Van a ser los granjeros de África los jeques del futuro? Y creo que en África también cambiarán las tendencias, porque este es un producto necesario para el avance tecnológico, los biocombustibles. Pero la forma en que se produce contribuye a elevar el nivel de vida de la población rural, así que es lo que necesitamos para este siglo. Si nos fijamos en los precios de las acciones de paneles solares o de las compañías de energía solar, han subido espectacularmente. La energía eólica, la energía solar son sin duda campos de producción energética que seguirán creciendo mientras los precios sigan estando tan altos. Y la carrera en la que estamos ahora mismo, la que determinará el reparto global del poder en el siglo XXI, acaba de comenzar.